Hola y bienvenidos a otra emisión de Crafty Hearts Club. Hoy te voy a enseñar a hacer un nudo mágico que va a ser una cosa maravillosa para ti porque no va a dejar ningún cabito suelto y es súper seguro. Vamos a explicarte cómo hacerlo. Para hacer este nudo mágico yo he cortado 2 hebras de 2 colores diferentes para que te sea más fácil de comprender la técnica. Al azul lo voy a llamar color A y al gris lo voy a llamar color B. Fíjate lo que vamos a hacer. Yo tomo el color B y voy a hacer un nudo simple sobre el color A. Aquí hago un nudo simple y ahora el color B lo llevo al otro color y hago la misma cosa, un nudo simple. Al final lo que estoy haciendo son unos nudos corredizos que puedes ver aquí. Y una vez que tengo esto, halo un color y halo el otro color y los llevo a que se unan. Aquí ya está listo. ¿Qué sigue ahora? Voy a cortar las hebras cortas, las colitas que han quedado aquí, lo más pegado posible al nudo. Y no te dé miedo porque la maravilla de esto es que no se va a romper. Lo puedes rematar así y mira lo súper seguro que queda. A simple vista lo ves como un nudito que tú piensas que se va a ver en el tejido, pero ya te voy a mostrar en el próximo segmento cómo queda. Y ahora quiero enseñarte cómo queda ese nudo. Fíjate lo que he hecho. Yo tejí una muestra en lana hasta aquí y las 2 hebras que hemos unido en el segmento anterior las empecé a tejer en esta muestra que estaba tejiendo para enseñarte dónde ha quedado el nudo. Si nos fijamos, déjame tocar aquí para que la cámara me permita enfocar. Aquí está el nudito con el cambio de color. Como puedes ver, no ha quedado ni una sola hebra y si yo quiero pasar el nudo a la parte revés de la labor, solamente empujo un poquito hacia adentro y mira la diferencia. Lo que vemos aquí en azul era la muestra de los 2 hilos, justamente para que pudieses ver la diferencia. Pero si tú estás tejiendo, como te comenté, una manta que es toda unicolor y haces ese empate, el empate no se va a ver. Entonces, bueno, es una técnica bastante sencilla que te va a colaborar mucho, te va a ayudar mucho y que la puedes aplicar con cualquier tipo de lana. Luego hay otras técnicas que estaré subiendo más adelante que sí son más para lanas de este tipo que tienen varias hebras enroscaditas. Esa es la otra técnica que pronto voy a subir. Bueno, espero que este tutorial te haya sido útil. Déjame en los comentarios si no has comprendido algo para poderte ayudar. Y bueno, también compártelo si te ha resultado útil y si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo porque por aquí voy a estar siempre compartiendo conocimiento, tips y cosas que pueden ayudarte a mejorar tus proyectos de tejido. Hasta una nueva oportunidad y gracias por estar aquí.